La ley terrenal fue dada por medio de Moisés. La gratitud y la verdad fueron hechas realidad espiritualmente por medio de Yahushua. Entendamos pues que lo único más importante que le interesa a nuestro Creador Yahweh es que regresemos a Él. Yahweh busca nuestro corazón y regresar a Yahweh es seguir los pasos de su Hijo Yahushua. No se trata de ritos. Sí, no confundamos las cosas. Aunque antiguamente vivían bajo las reglas de ritos y ceremonias de la ley, de las instrucciones, enseñanzas, o como se le conoce en hebreo Torah, dadas a Moisés, que en fin significa instrucción, enseñanza, dirección del buen caminar, entendamos que todo era una sombra de lo espiritual. En Juan 1:17 dice, porque la ley o la enseñanza, la instrucción, fue dada por medio de Moisés, la gratitud y la verdad fueron hechas realidad por medio de Yahushua. Hoy vivimos bajo lo espiritual, que nos conduce hacia Yahweh a través de su espíritu, quien nos guía hacia toda verdad. En lo espiritual podemos entender el mensaje de su bendita palabra. Nos hace comprender, aprender y aplicarlo en nuestras vidas. Cada mensaje que nos brinda las Sagradas Escrituras está inspirada en cómo ser persona de bien. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda escritura está inspirada por Yahweh y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. No olvidemos que los mandamientos de Yahweh es siempre ir hacia el camino de bien. No se trata de ritos, se trata de hacer el bien. Los ritos ni los títulos no salva a nadie. Y mensajes para lo católico y el resto de las religiones. Pero para lo católico, una pregunta. ¿Me salva tener imágenes, cruces, rosarios y todo tipo de amuletos que han enseñado a usar en vano? No, al contrario, están hechos para llamar a los malos espíritus. Recordemos que Yahweh dice claramente en el 2 mandamiento de Éxodo 20, no te harás imagen ni semejanza absolutamente de nada. Sabemos que solo a través de su Hijo obtendremos la salvación. Él es el único camino, la verdad y la vida. En Éxodo 24:6 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Yahweh, tu poderoso, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres y de los hijos que practican lo malo, que ven de los padres, hasta la tercera y cuarta generación de lo que me aborrecen, pero dice, y tengo compasión a millares entre esas generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Otra de las preguntas es, ¿me salva comulgar los domingos? No, Yahushua no está muerto, él está vivo, ni siquiera está en una oblea como enseñan en la Iglesia Católica, el cual debemos comerlo como dicen ellos. Él vive y comer su cuerpo y beber su sangre es hacer su voluntad, es compartir con los demás. Veamos qué dice en Juan 6:35. Yahushua le dijo, yo soy el pan, el alimento de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto es simbólico, es espiritual, no es en ritos y ceremonias. Todo era sombra. Y en Hechos 2:46 dice, y perseverando en unión, cada día en el templo, en ese tiempo, cuando estaba el templo, y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, porque es lo que nuestro Salvador le había encomendado que haga hasta que Él regrese. Por eso en 1 Corintios 11:20 dice, ¿cuándo pues se reúnen ustedes? Esto no es comer la cena del maestro, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tienen casa en que coman y beban? ¿O menosprecian la comunidad de Yahweh y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Lo exaltaré? En esto no los exalto. Eso dice Pablo. Y dice, porque yo recibí del maestro lo que también les he enseñado. Que el maestro Yahushua, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan
y beban esta copa, la muerte del maestro, anuncian hasta que él venga. Entonces pues nosotros lo que tenemos que hacer es compartir con los demás. De eso se trata de hacer su voluntad. Cuando nosotros compartimos con los demás, estamos en unión con nuestro Salvador, porque Él quería y quiere para nosotros la unión, que sería el mismo sentir, estar en el mismo espíritu y compartir tanto en los que tiene que ver con ayudarnos entre nosotros y estar en las buenas y en las malas. Eso es realmente lo que Él encomendó como mandamiento, que se resume en dos: amarás a Dios por sobre todas las cosas, te amarás a ti mismo como a tu semejante. Eso resume todo completamente el mandato de Yahweh. Y bueno, la siguiente pregunta sería: ¿me salva vestirme de sotana? No, la ropa ni la comida es lo importante, así que no nos preocupemos por lo que beberemos, ni por lo que comeremos, ni que vestiremos. Lo importante es buscar el reino de Yahweh, su Hijo, nuestra salvación. Mateo 6:33 dice: mas busca primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Entonces, la ropa no es muy importante, pero tampoco estamos diciendo que tenemos que pasarnos del límite, porque todo tiene límite, porque tampoco tenemos que estar vestidos de una forma que a Yahweh no le agrada. Eso quiero aclararlo, porque muchos van a saltar y van a decir: pero hay una regla sobre la vestimenta. Sí, el hombre no puede vestir ropa de mujer, la mujer no puede vestir ropa de hombre, y tampoco que sea muy atractiva, con muchos atavios, muy decoroso, peinados ostentosos, bueno, todas esas cosas que se dicen en las Sagradas Escrituras. Pero bueno, no estamos tocando esa parte, sino la parte de los ritos. Por ejemplo, hay otra cosa que la gente dice: ¿me salva ir a un templo de piedra? No, nuestro Salvador dice claramente en Mateo 18:20, en donde 2 o 3 estén reunidos, o en otras versiones dice congregados, que congregados no tiene nada que ver con la palabra templo. Dice: reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, que basta solamente con 2 o 3 personas para que nuestro Salvador esté en medio de nosotros. Cuando somos más, mucho mejor. Pero acá no importa el lugar donde estemos reunidos. Recordemos que Pablo se iba de casa en casa. Antes era más difícil porque no había tampoco la oportunidad de poder viajar o de tener las redes sociales como hoy se nos hace más fácil, y muchas personas quedaron atrás, antiguamente, anticuados digamos, en el sentido de que dicen: pero yo no me voy a un templo y estoy vacío, porque es lo que dice la Sagrada Escritura. No, la Sagrada Escritura no dice que nosotros tenemos que ir a un templo. Si se puede ir a una reunión en un lugar donde se puede llevar la palabra, bienvenido sea. Pero si lo podemos hacer en cualquier lugar, sea en una casa o reunirnos en cualquier lugar, lo importante acá es llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque se trata nuevamente de compartir con nuestro prójimo y de enseñar y poner en práctica lo que es la verdad de la palabra, que es caminar en el camino de la obediencia. Entonces, para los cristianos, la gran pregunta es: ¿me salva vestirme de pollera larga? Pues no, la ropa no define a la persona, sino el corazón. Y esto no es una excusa nuevamente de vestir de manera ridícula, como hoy lo están haciendo mucho. Todo tiene límite y el abuso es pecado también. Ejemplo, como dije anteriormente, vestir la mujer de hombre o viceversa. Esto no es bueno ante Yahweh. Y bueno, en Deuteronomio 22:5 dice: no vestir a la mujer ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Yahweh tu poderoso cualquiera que hace esto. Y en primera de Pedro 3:22 dice: vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Yahweh. Al pasaje lo cité para que las personas no vengan encima, porque acá estamos tratando de demostrar que Yahweh no mira la ropa, pero hay límites, sí, por supuesto que sí, pero estamos tratando de demostrar que los ritos no salvan.
Entonces me salva el supuesto diezmo, que no tiene nada que ver con lo que se hacían anteriormente, dar dinero al pastor. No, la palabra no se vende, y está escrito que los que piden ganancia por predicar son los rapaces. En 1 de Pedro 5, 2, 3 dice: cuiden como pastores el rebaño de Yahweh, que está a su cargo, no por obligación, ni por ambición de dinero, sino con afán de servir. Como Yahweh quiere, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Todo lo que están haciendo hoy en día de sacar dinero a las ovejitas, realmente va en contra de la palabra de Yahweh, porque cada uno, el que aprende y pone en práctica lo aprendido, de corazón debe de llevar al hermano la enseñanza, pero cada uno tenemos que hacer nuestra propia vida. Recordemos que en una parte de Timoteo dice que el obispo no tiene que ser bebedor, tiene que saber cuidar su propia familia, es decir, tiene que tener una familia normal, casarse, tener su esposa, sus hijos, cuidar de su propia casa, y entonces cuidará de la asamblea, de la comunidad de Yahweh también. Entonces ahí también se cae lo que dice la Iglesia Católica, que los hombres no se deben casar y no deben tener hijos, ni las supuestas monjas tampoco. Sin embargo, cada quien decide quedarse soltero, como dice Pablo también, que él decidió quedarse soltero porque es mejor servir a Yahweh cuando está solo, porque cuando tenemos maridos o viceversa, tenemos que hacernos las mujeres, por ejemplo, cargo de preparar la comida, de educar a los hijos. Cuando estamos solos realmente servimos solamente a Yahweh. Él puso eso como ejemplo y eso queda en cada uno de nosotros elegirlo. Esto está en 1 Corintios 7 y lo pueden leer, está completísimo. Me salva el ayuno, es decir, el dejar de comer y beber, lo que hoy también se está viendo mucho en el mesianismo como en el cristianismo, y la verdad es no. Su verdadero significado es abstenerse de los deseos carnales. A lo que no tenemos que darles apetito es a la carne. Es purificar nuestros labios, nuestros oídos, nuestra vista de toda cosa sucia. El dejar de comer y beber, lamentablemente, no nos ayuda a acercarnos a Yahweh. La oración, el ayuno realmente verdadero, no es dejar de comer y beber. Uno lo puede hacer, por supuesto que sí, pero no me salva. ¿Por qué? Porque ayunar es dejar de darle de comer a la carne, de darle el apetito a la carne. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ayunar de todo lo malo, de lo que no agrada a Yahweh, sino de lo que agrada a Yahweh. Entonces tenemos Isaías 58, 4, 9, dice: ¿de qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como caña en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de ceniza. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada a Yahweh? No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quien lo necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Miren qué importante es este pasaje, porque ahí nos deja claramente bien explícito qué significa verdaderamente ayunar. Y si se dan cuenta, todo tiene que ver con hacer el bien entre nosotros, no solamente familiares, sino entre personas que no nos conocemos. Es hacer el bien. Por eso Yahushua resumió el mandamiento en dos: poner a Yahweh siempre por primero de todo, amar a Yahweh primeramente ante todo, sobre todas las cosas, y después amarnos a nosotros mismos como a nuestros semejantes. Se resume en dos. Entonces ahí nos damos cuenta que lo más importante para Yahweh es que nosotros estemos unidos como hermanos en la fe, en el mismo espíritu. El espíritu que nos guía siempre nos va a llevar a la verdad, que es cómo caminar en obediencia, apartado del mal. De eso se trata, no se trata de rito. Lo que mi mensaje trata de hacerles llegar es que no nos atemos con cosas que son aflicciones de espíritu, porque lo que Yahweh ve es el corazón, no los ritos. Los ritos tenían un significado, sin embargo, por los ritos no fueron salvos los israelitas.
era un ayo, era un tutor que nos llevaba hacia Yahushua, que venía a ser el que cumplió en él, perfeccionó en él todo lo que era la ley dada a Moisés en obra. Él vino y lo cumplió y lo perfeccionó en él. Y hoy caminamos por medio de su espíritu. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que ser libres de la atadura de los ritos. Eso es lo bueno de todo. Y lo principal también para ser libres. Bueno, para los mesiánicos especialmente, que van a lo judeo-mesiánico. ¿Me salva la circuncisión del prepucio? No. En Gálatas 6:15 detalla claramente Pablo que dice: porque en el Mesías Yahushua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es decir, lo más importante es que nosotros seamos nuevas criaturas, nacidos en el Espíritu. Entonces, ¿me salva dejarme barba larga? No, aunque no está eso especificado, nuestro Salvador trajo redención por fe y justicia, no por los ritos. Escrito está en 1 Corintios 7:17. Pero cada uno como el maestro le repartió y como Yahweh llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó a toda la comunidad y él dice: ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédense circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Esto lo dice la palabra, lo dice Pablo, no se está contradiciendo. Lo dice él mismo y él no fue fariseo. Fue cuando ya fue llamado por Yahushua. Y dice: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Yahweh. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Si fuiste llamado casado, si fuiste soltera, en la parte de 1 Corintios 7, él explica completamente todo detallado eso. Entonces nosotros podemos entender que Yahweh lo que quiere de nosotros es nuestro corazón, nuestra obediencia, que sigamos los pasos de su Hijo. Eso es lo que busca Yahweh de nosotros, no los ritos. Entonces, ¿me salva hablar en hebreo y estoy diciendo en hebreo a la perfección? No, no me salva hablar en hebreo, hacer un profesorado y recibirme. Muchos han estudiado hebreo, se han recibido y al final se fueron al mundo. Conocemos que la lengua original o celestial, antes que sean confundida, era la hebrea, por supuesto. Pero en la construcción de la Torre de Babel, que justamente significa confusión, surgió esto para que se separe y se disperse y no se entiendan los que pecaron contra Yahweh, los que estaban construyendo la torre. Entonces por eso los más de 200 idiomas, que fue como un castigo que dispersó a las naciones, que hoy lo conocemos como los continentes y todo lo que se separaron con diferentes clases de idiomas. Pero es importante restaurar los nombres originales y purificar nuestro labio, pero saber perfectamente hablar el idioma hebreo no me hace salvo. Muchos lo llevan al extremo, porque a los que les hablo debo enseñar en el idioma que hablan, si no, no entenderá lo que estoy dando como mensaje. Y se van a atrasar en aprender el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque van a estar preguntando todo el tiempo: ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el otro? ¿Qué dice acá? Bueno, lo importante es que nosotros tenemos que tratar de salvar las almas. Si nosotros queremos llevar un conocimiento de lo que es la lengua original, es hacer directamente un estudio y explicar realmente todas las palabras que se pueden suplantar de las palabras paganas que han venido contaminando los idiomas en el mundo. Pero hablar directamente en hebreo en todos los estudios, la verdad que a veces complica, porque muchos van a estar pendientes en preguntar qué significa cada palabra y entonces no se va a enfocar en el mensaje que realmente estamos tratando de dar. Y me pasó realmente como en persona, y por esa razón trato de dar el mensaje en español, como hablan las personas y como hablo yo. En Romanos 15:1 dice: así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles, hacernos débiles a los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Esto dice en Romanos. Entonces nosotros tenemos que tratar de hacernos débiles a los débiles, como dice Pablo. Usar talit, guardar días, fiestas, nos salva porque todo es la sombra de lo espiritual. En fin, volverme judaizante no me salva, sino que me hace extremista y egoísta. Por eso Pablo explica que todo lo que hagamos, lo hagamos para Yahweh, pero no condenando a otro, porque escrito está. En 1 Corintios 10, 23, 33 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene.
todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo tiene su límite, pero Yahweh no condena ni al que se circuncida, ni al incircunciso, ni al que guarda un día como al que no lo hace, ni al que come legumbre como al que come de todo. Yahweh no mira el rito, sino el corazón. Tratemos de no ser de tropiezo para los débiles en la fe, como da ejemplo Pablo para los hermanos débiles en la fe, como estaba diciendo anteriormente en 1 Corintios 7:13. Si ustedes van en 1 Corintios 7, ahí Pablo detalla muchas cosas importantes. Tiene gran bendición, gran enseñanza la parte de 1 Corintios 7 en adelante. Y dice, pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos acostumbrados al ídolo hasta ahora comen alimento como sacrificado a ídolo. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la comida no nos hace más acepto ante Yahweh, pues ni porque comamos seremos más, ni porque comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estipulada a comer del sacrificio de los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien el Mesías murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra el Mesías, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano de tropiezo, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Es de suma importancia entender que Yahweh busca obediencia, ser apartado de lo malo. Él quiere un corazón contrito y humillado, no persona que busca obligar a otros a hacer lo que ellos hacen, porque todo lo que tenemos pleno conocimiento debemos hacer lo que pensamos y conocemos que agrada a Yahweh, pero sin hacer tropezar a otro. En Romanos 14:1-4 dice, los débiles y los fuertes reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A alguno su fe le permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y comen verdura. Bueno, lo que está tratando de decir Pablo es que hay muchas veces que personas que comen legumbre y que para Yahweh está bien, le agrada. Por eso lo vamos a seguir leyendo más adelante. Y el que come de todo, está diciendo el que come carne, el que come las dos cosas, también a Yahweh le agrada. Entonces seguía, dice, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Yahweh lo ha aceptado. En la parte 5 dice, hay quienes dicen que un día tiene más importancia que otro, pero otros dicen que todos los días son iguales, cada uno debe estar seguro de lo que piensa. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para Yahweh. El que come de todo come para Yahweh y lo demuestra dándole gracias a Yahweh. El que no come para Yahweh no come y también da gracias a Yahweh. Por eso decía anteriormente que cada uno tenemos pleno conocimiento y si queremos hacer ciertas cosas, lo hacemos para Yahweh y todo para Yahweh es válido. Siempre, siempre poniendo límite y conociendo que sus instrucciones son para bien y siempre respetando sus instrucciones. En este caso, si conocemos Levítico, sabemos lo que no se come y lo que se come. Pero Yahweh no prohibió comer carne. Pero si alguno se vuelve, como quien dice, vegano, vegetariano hoy en día y no quiere comer carne, pues de todo modo a Yahweh le agradará. Pero no nos tenemos que enfocar en un rito específico y condenar a otras personas porque no sigue tales ritos, porque como estoy hablando en este mensaje, mi mensaje es tratar de hacer llegar a cada uno de los hermanos de que tenemos que compartir entre nosotros, que tenemos que caminar en obediencia, apartado del mal y no por simples ritos como hoy lamentablemente hay tantas sectas que condenan porque no se hace tales cosas, en vez de llevar lo más importante, de buscar cómo agradar a Yahweh en el corazón, en el espíritu, que es justamente caminar en la obediencia y la santidad.